en el cual podemos venir ante las Escrituras para que Dios pueda hablarnos por ella. Continuaremos en esta oportunidad con las reflexiones del Salmo 119 y la tercera estrofa que venimos estudiando del Salmo va o comienza con la tercera palabra del alfabeto hebreo, y esta palabra es Gimel, que es la que encontramos en las Escrituras. Ahora, esta palabra no tiene un significado encontrado hasta el día de hoy. Pero bajo estas reflexiones quiero que nos preguntemos qué nos aconseja. ¿Qué significa qué nos aconseja? Es realmente nosotros normalmente tenemos tal vez personas, libros, y ahora Google da consejos en todos los ámbitos, y etcétera, y bajo eso tomamos aún decisiones. Hay gente que tiene un dolor o sabe de algo, va a Google y pregunta. Eso no es lo correcto. Lo correcto es que realmente lo digan los médicos, y uno dice, bueno, pero son médicos los que te aconsejan por Google. Está bien, pero no tienen tus análisis, no tienen las cosas que deberíamos nosotros tener. Pero bajo estas consideraciones, en estos tiempos, hombres y mujeres tomamos decisiones trascendentales para nuestra vida. Hay algunos hasta que involucran todas estas cosas para el casamiento, para hacer compras, por las enfermedades, por comprar cosas. Pero, ¿cuánto tomamos en serio a Dios como consejero? Porque lo que queremos ver hoy y reflexionar en esta porción de las Escrituras es esto: acerca de qué te aconseja. ¿Quién te aconseja? ¿A quién le escuchas consejos? ¿O de dónde toman los consejos? El pasaje que hoy vamos a ver va del versículo 17 al versículo 24 y dice así: haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. De ahí es la expresión. ¿Qué es lo que te aconsejas? Si tú evalúas el consejo de un hombre y el consejo de la palabra de Dios, ¿qué es lo que prevalece en ti? Déjeme mostrarte para que entendamos el valor de Dios como consejero. En Isaías 9:6 podemos encontrar este término en el cual dice que Dios es nuestro consejero. Eso significa que entre todos los términos que se le da al Señor Jesucristo, en este capítulo 9 y en el versículo 6 del libro de Isaías, dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Ahora, nuevamente, mi pregunta es, ¿de quién tú admites consejos? Si me acompañas en el libro de Proverbios, en el capítulo 11, Proverbios 11, el verso 24, Proverbios 11, 24 dice, hay quienes reparten y le es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Ahora, aquí notamos un consejo de nuestro Dios. ¿Qué hacemos? ¿Retenemos? ¿Damos? ¿Acercamos? Ahora, Dios te da un sano y buen consejo. En el capítulo 15, en el versículo 22, dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Mas en la multitud de consejeros se afirman. Volviendo al capítulo 11 de Proverbios, en el verso 14 dice, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Ahí es donde nosotros necesitamos ver qué valor le damos a Dios y a sus consejos. Vayamos al libro de los Salmos, en el Salmo 1, por favor. En el Salmo 1. En el versículo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora, hay consejos de buena gente donde hay seguridad, donde hay estabilidad, y hay consejos de malos. ¿Cuáles son los que tú tienes? En el Salmo 73, Salmo 73, en el Salmo 73, en el verso 24, dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Me has guiado según tu consejo y luego me recibirás en gloria. En el Nuevo Testamento, y estoy simplemente tomando algunos de los versículos que hay acerca de este tema, pero en Hebreos 6, versículo 17 y 18, dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuál es el consejo de Dios? Es inmutable. Eso significa que no se mueve. Ahora, volviendo a nuestro salmo, el Salmo 119, la porción que continúa, quiero mostrarle dos cosas. Primero, en los primeros 4 versículos quiero que veamos consejos personales. David hace algo muy interesante
haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. O sea, David, cuando está escribiendo acerca de esto, él se coloca en una posición muy interesante. Ahora uno preguntaría, bueno, ¿cuál es el consejo? Muy bien, David se lo estaba dando a sí mismo. Pero el consejo personal es guarda o practica su palabra. Guarda o practica su palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. Guardar es practicar la palabra de Dios, ponerla en nuestra vida en práctica. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Normalmente o lamentablemente muchos son soberbios y vamos a ver eso después. Pero muchos son soberbios. Cada vez que la Biblia dice algo, son tan soberbios que piensan que no es practicable en el tiempo de hoy. Recuerden, ¿qué dijo? Que el consejo de Dios es inmutable. Dios no nos ha mentido, no nos mentirá. Entonces, ¿cuál es el consejo personal? Guarda o practica su palabra como siervo. ¿Qué es la actitud de un siervo? Simplemente obedece. Y obedece sin preguntar y obedece sin cuestionar. Pero pareciera que somos más inteligentes. Pero el consejo de Dios es sano. Ahora, ¿por qué el consejo es guardar? Me gusta la manera en que lo pone David, aunque lo colocó primero, es para que Dios te haga bien. Hay un hecho muy relacionado e interesantemente intrincado entre nuestra comunión con Dios y nuestra práctica de guardar su palabra a través de nuestra vida. Así que, y si nosotros dirigiéramos eso en el amor, ¿se recuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que hay una relación directa entre la práctica de la palabra de Dios, nuestra comunión con Dios y nuestro amor a Dios. Hay muchos que dicen que aman a Dios, pero en realidad sus vidas dejan mucho que desear referente a Dios y lo que su palabra dice. En el verso 18 te da otro, o nos da, mejor dicho, perdón, otro consejo sano, es mirar. ¿Qué significa? A prestar atención. Y dice, mira las maravillas de su palabra. ¿Cómo lo dice David? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Así que, ¿cuál es el consejo? Mira las maravillas que están escritas en la ley de Dios. ¿Quieres preguntarte cómo es nuestra tierra? Bueno, Isaías dice que Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. Así que ahí tenés una definición. Ve al Salmo 8 y mira que Él hizo las estrellas. ¿Quieres observar quién hizo los mares y los ríos? Dirígete a Génesis. Él es el creador. ¿Cuántas maravillas encontramos? ¿Quieres ver quién gesta a cada uno de los seres humanos que nacen sobre esta tierra? David lo colocó de esta manera: tus ojos vieron mi embrión. Desde aquel mismo instante, Dios estaba allí. Y no importa si eres incrédulo, si crees en Dios o eres creyente y le amas a Dios, es uno de los reconocimientos. Es una maravilla. Es una maravilla.
Entonces, mira las maravillas de su palabra para que Dios abra tus ojos. Y no puedo entender. Déjenme recordarles simplemente en este hecho un primo hermano mío personal que está con el Señor hace 5 años. Él me decía que antes de aceptar a Cristo había leído la Biblia 2 veces y no la entendía. Pero después que él aceptó a Cristo y comenzó a leerla y cuando nos juntábamos a estudiarla, era increíble. Dice, ¿cómo no lo pude ver antes? Y la única respuesta que tengo es por el Espíritu Santo. Cuando uno acepta a Cristo como Salvador personal, el sello del Espíritu Santo y Él nos dirige a toda verdad, nos muestra toda verdad y nos maravillamos con las cosas que nuestro Señor hizo. Sí. Entonces, puedes observar que realmente cuando nos maravillamos con las cosas que encontramos en las Escrituras, nuestros ojos serán abiertos y veremos y entenderemos al Espíritu de Dios. Veremos y entenderemos porque Él nos guiará a la verdad de las Escrituras. Qué bueno entender en el verso 19, dice, forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Aquí hay una sola cosa en la cual nosotros podemos entender que un creyente deja de entender las Escrituras porque deja de lado su consejo y es cuando entristecemos al Espíritu Santo. En Efesios se nos aconseja que no entristezcamos al Espíritu Santo en el cual fuimos sellados para el día de la redención. El Señor Jesucristo dice en Juan 16:13 que el Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad. Pedro dice que somos extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Y David colocó aquí el término forastero en la tierra. Sí. La única manera es si nosotros rechazamos la verdad de las Escrituras, el consejo de las Escrituras, entonces las Escrituras serán encubiertas de nosotros. El primer consejo es guardar, el segundo consejo es mirar, el tercero es no entristecer al Espíritu de Dios y el cuarto consejo personal que da este pasaje es quebranta tu alma. Quebrantemos nuestra alma, mente, voluntad y emociones. Y ahí lo tenés, o lo tenemos, mejor dicho, en el verso 20, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. David lo colocó allí en tiempo presente para ver que él decía, estoy quebrantado. Y nosotros necesitamos quebrantar nuestra alma para desear realmente los juicios de Dios. Miren, cuando nosotros no quebrantamos nuestra alma, y después vamos a ver el término soberbios, nos ponemos de esa manera en contra del consejo de Dios y tenemos problemas en nuestra mente, voluntad y emociones. Cuando en vez de seguir el consejo de Dios, hacemos nuestros propios deseos. Dios tiene un juicio real y verdadero. Pero David decía que quebrantada estaba su alma.
de desear tus juicios en todo tiempo. Ese es otro de los términos que se utiliza como sinónimo de la palabra de Dios. Y eso nos demuestra la verdad de que cuando nosotros deseamos que la palabra de Dios aplicada en nuestra vida, le sigamos sus consejos, entonces Dios hará bien a nuestras vidas. La segunda parte nos habla de consejos ante el prójimo. Consejo ante el prójimo lo encontramos desde el versículo 21 al verso 24, en el cual dice: reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Y entonces, en los consejos ante el prójimo, mira atentamente. Mira atentamente. Primero, Dios reprende a los soberbios porque se desvían. Dios reprende a los soberbios porque se desvían de los mandamientos de Dios. En el verso 22, Dios obra sobre aquellos que menosprecian y oprobian a otros. Y también Dios obra contra las personas que hablan falso testimonio contra uno. ¿Se dieron cuenta? Eso realmente nos mostraría que ante las situaciones, ante el prójimo, nosotros necesitamos seguir los consejos de nuestro Dios. Mira atentamente, porque Dios va a obrar contra tales personas, porque su consejo es inmutable, no cambia. Así que, ¿cuál es el consejo? Fíjate que dice, entonces sigue sus consejos. ¿Cuáles serían los consejos de Dios cuando estás hablando de consejo ante el prójimo? Primero, si los otros se desvían, no te desvíes de sus mandamientos. No te desvíes de sus mandamientos. Cuando otros menosprecien y oprobien, no te sientes en la silla de los escarnecedores. Toma la actitud de siervo. Y hay 4 cosas que quiero mostrarte en cuanto a esto. En el Salmo 37, los voy a tomar todo del Salmo que acabamos de estudiar rápidamente, pero el primero es: guarda sus mandamientos para que te vaya bien. El Salmo 37, el verso 7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino, por el hombre que hace maldades. No te alteres. Guarda silencio. Guarda los mandamientos de Dios. Se nos dice en el verso 23 que tu siervo meditaba en sus estatutos. Versículos 8 y el versículo 9. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. En el verso 24 del Salmo 119 hablaba de deleitarse en tus testimonios. Versículos 3 y 4 de este Salmo 37 dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás
de la verdad, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Quieres que Dios te haga bien? Deleítate. Pero también necesitamos, hermanos, entender que nosotros tenemos que darle el valor al consejo de Dios y permite que la palabra de Dios sea tu consejera. Versículos 30 y 31, Salmo 37. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Me gusta. ¿Te gusta el consejo? ¿Qué valor le das a los consejos de Dios? ¿Qué valor le das a la palabra de Dios? Él tiene consejos personales y aún consejos en relación con nuestro prójimo. Pero lo que tú hagas y lo que yo haga con la palabra de Dios es el valor que nosotros le damos. Entonces, en el verso 37 del Salmo 37 dice: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Así que, ¿de quién recibes consejos? De hombres y mujeres creyentes que aman la palabra de Dios, ¿o de quién? Tú puedes hacer de tu vida una mejor vida si nosotros podemos aprender de memoria y retener en nuestro corazón: haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Hermanos, amigos oyentes, Dios los bendiga y que el consejo de Dios sea tu consejo.